Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 341. Pérdidas continuas. Si la suposición de Lee Jun-Woo era correcta, entonces la disparidad entre los expertos en flujo y los fluxers era demasiado grande. Un maestro de sala emboscado había sido capaz de matar a 4 descendientes cuya fuerza había sido mayor que la de Demon. Con esto, Lee Jun-Woo obtuvo una estimación aproximada de la fuerza de los expertos en flujo en su mundo. La fuerza de su Olei no podía ser puesta en duda. En algunos aspectos, era casi como Lee Jun-Woo, dado que poseía poder, defensa física formidable y poder explosivo. Un método de cultivo físico, una habilidad de juego de pies, 2 habilidades marciales además de la fuerza de 15 bueyes fue suficiente para representar una amenaza para los descendientes. Incluso sin contener nada, los descendientes comunes que no poseían ninguna carta de triunfo poderosa o armas mortales encontrarían extremadamente difícil prevalecer sobre un experto físico que tenía una fuerza física formidable y se cultivaba en todos los aspectos. Había que decir que esta era la ventaja del cuerpo formidable que poseían los nativos del mundo de origen. Después de que su Olei subió al escenario, nadie lo desafió durante mucho tiempo, incluso si la recompensa de este año fue mucho más generosa en comparación. Lee Jun-Woo sabía que los 3 descendientes definitivamente no dejarían pasar esta oportunidad. Como habían entrado en el territorio de Blue Moon Island, definitivamente usarían cualquier medio para ingresar. De su grupo, el primero que se movió para explorar la fuerza del oponente fue una mujer. Este fue un desafío ordinario a los ojos de todos los residentes, pero cuando esta mujer se movió para atacar, todos los residentes gritaron sorprendidos. Experto en flujo. Cuando la energía del flujo surgió de la descendiente femenina, hizo que todos se dieran cuenta de que esta mujer en el escenario era sorprendentemente una experta en flujo. Y no un experto en flujo físico. Al instante, todas las personas se callaron, sin atreverse siquiera a respirar. Ni siquiera parpadearon, temerosos de perder ni un momento de este tipo de batalla. Había que decir que el trío era similar a los descendientes de la tierra de Lee Jun-Woo, pero su nivel de fuerza era completamente diferente. En el momento en que la mujer atacó, Lee Jun-Woo entendió por qué Demon solo pudo regresar con su vida al usar Ghostly Image Substitution, esta técnica excepcionalmente excepcional para salvar vidas. La fuerza de la mujer era al menos equivalente a la fuerza actual de Lee King-won. Y esta fue la primera persona de los 3 que se había mudado, lo que significaba que ella era la más débil del grupo. Pero incluso entonces, Lee King-won, cuya fuerza estaba mejorando rápidamente, es posible que no pueda ganar contra ella con seguridad. Sin embargo, la fuerza de su Olei se aseguró de que los descendientes se llevarán una sorpresa. Con su fuerza de 15 bueyes, el poder explosivo de cada golpe y patada que lanzó fue como un proyectil de artillería. Aunque la descendiente femenina tenía una fuerza extraordinaria, todavía estaba limitada por miedo a la aterradora fuerza de su Olei. Cuando sus golpes sucesivos con un poder terriblemente enorme la bombardearon, Lee Jun-Woo supo que ella había perdido. Y efectivamente, no mucho después, la mujer ya no pudo defenderse y fue golpeada por uno de los golpes, causando que los residentes gritaran de sorpresa. La descendiente femenina había subido al escenario y desatado su energía de flujo que había causado que los residentes debajo exclamaran asombrados. Esta fue la energía de flujo cultivada por expertos en flujo. Pero al final, fue derrotada por un experto en flujo físico en 7 minutos y solo pudo convertirse en una discípula externa de Blue Moon Island. En cuanto a intentar convertirse en un discípulo interno, eso fue completamente en vano. Además, este fue un resultado cuando su Olei ni siquiera había atacado para matar. De lo contrario, ella habría estado muerta hace mucho tiempo. ¿Cómo puede haber un experto en flujo tan débil? Sí, esta experta en flujo externo es demasiado débil. Ni siquiera podría prevalecer contra un experto en flujo físico. La gente parada debajo del escenario estaba extremadamente asombrada, mientras que los corazones de los descendientes estaban en su punto más bajo. La fuerza de su Olei era mucho más formidable de lo que habían imaginado. Originalmente, creían que Lu Jie ya había sido una lección desastrosa para ellos. Al usar una gran cantidad de sus reservas y cartas de triunfo, esperaban deshacerse de ellas. Pero requería un precio aún más alto. Sin embargo, después de Lu Jie, su discípulo se convirtió en un obstáculo para ellos, lo cual fue extremadamente difícil de aceptar. Tal vez ese experto en flujo acaba de comenzar a cultivar energía de flujo.
Debe saberse que la fuerza del cuerpo físico de Su Olei ha alcanzado los 15 bueyes. Según los estándares oficiales, ya puede comenzar a cultivar energía de flujo. Los residentes finalmente llegaron a una razón que podría hacerlos aceptar esta absurda realidad. Dentro del mundo de origen, el umbral para convertirse en un experto en flujo de un experto en flujo físico era alcanzar el poder de 15 bueyes con la fuerza física de 1. Esta fue la línea más baja. Por lo tanto, todos los expertos en flujo de Origin World habían sido expertos en flujo físico que cultivaron sus cuerpos. Este era un sistema completamente diferente en comparación con el de la Tierra. En este mundo, los expertos en flujo cultivaron tanto la fuerza de su carne como la energía de flujo y no tenían defectos, a diferencia de los fluxers que incluso podrían ser asesinados por una persona común si fueran descuidados y no activaran su armadura de cristal. A tiempo. Se podría decir que había un límite extremadamente claro entre los expertos en flujo y la gente común. Era casi imposible para la gente común matar a un experto en flujo porque los expertos en flujo del mundo de origen eran realmente tiránicos. Además, no había armas de fuego grandes, proyectiles de artillería o armas nucleares en Origin World, por lo que, a los ojos de la gente común, la diferencia entre ellos y los expertos en flujo nunca podría cubrirse. Esta fue la razón por la cual la posición de los expertos en flujo era casi cercana a los dioses a los ojos de la gente común. Debido a eso, la escena hace unos momentos había volcado por completo su visión del mundo. ¿Qué estaban viendo? ¿Un experto en flujo perdiendo ante un experto en flujo físico? Naturalmente, los residentes nunca podrían pensar que los descendientes no eran verdaderos expertos en flujo, sino solo fluxers. Voy a ir. Una vez que uno de los otros 3 descendientes de avión había sido derrotado, un segundo caminó hacia el escenario. Era otra mujer, y tenía la fuerza suficiente para no avergonzar a los descendientes. Ella era más poderosa que Lee King-gon, casi llegando al nivel de Hee-Wuxin. Tenía una energía de flujo profunda además de habilidades mortales extremadamente sobresalientes. En la batalla con Su Olei, ella mantuvo la ventaja, pero el resultado fue bastante desafortunado. Pudo reprimir a Su Olei, pero lentamente perdió el control de la situación debido al sorprendente método de cultivo de Crosscover Armor que utilizó. Nada fue más trágico que encontrarse con un oponente con un cuerpo físico formidable que también cultivó un método de cultivo defensivo como Crosscover Armor. En este momento, bajo el control preciso de Su Olu, su carne se había transformado en una cuadrícula de pequeños cuadrados. Desde el exterior, parecía como si hubiera adornado una armadura de carne llena de una cuadrícula de cuadrados de carne. Este método de cultivo Crosscover Armor impidió que la segunda descendiente femenina obtuviera la victoria sobre Su Olei. Después de media hora, una vez que se acercaba el límite de tiempo, la descendiente femenina no había perdido, pero tampoco podía ganar. Por lo tanto, por defecto, se consideró como su pérdida. Todos estaban alborotados. Nunca habían esperado que los forasteros de East Fisherman Village fueran tan débiles. Capítulo 342. Secreto profundamente oculto. Justo cuando el tercer descendiente, el hombre que tenía la mayor fuerza, estaba a punto de subir al escenario, ocurrió un evento inesperado. Auge. Un muchacho de 1,8 m de altura se precipitó repentinamente delante del descendiente masculino y subió al escenario. Comparado con los otros nativos del mundo de origen, no era demasiado alto. Por el contrario, una altura de 1,8 m se consideraba muy corta entre los nativos del mundo de origen, pero tenía un arma en la mano que hizo que todos respiraran profundamente. El pilar de cobre que sostenía tenía 3 metros de largo y era extremadamente grueso, más de 10 toneladas de peso. Cuando el joven aterrizó ligeramente en el suelo, todos pudieron sentir que todo el escenario temblaba. Es Pan Shan, Dios mío, Pan Shan finalmente ha llegado. Muchos residentes de la ciudad que reconocieron al chaval comenzaron a gritar uno tras otro. Incluso el interés de Lee Junmu fue captado por Pan Shan. ¿Era una persona que tenía una constitución corporal innata extraordinaria? Era un muchacho joven nacido en una familia de pescadores ordinarios que no había cultivado su cuerpo físico pero que aún poseía la fuerza de más de 30 bueyes antes de cumplir los 20 años. Desde la primera mirada hacia él, Lee Junmu supo que no era solo una conversación vacía. Moterfker, esto es realmente malo. Un nativo que posee más de 30 toneladas de fuerza. Solo en este enorme mundo podría aparecer un monstruo así. Pan Shan miró hacia Su Olei y dijo: Hermano mayor Su Olei, no seré educado y comenzaré a atacar ahora.
Ven, si puedes vencerme, entonces te enseñaré en privado un método de refinación corporal. También te daré las habilidades que he adquirido hasta ahora. Bien, peleemos. Pan Shan estaba muy emocionado después de escuchar esto. Al instante, su cuerpo de tamaño mediano hizo erupción con energía como un volcán. Levantando su pilar de cobre sólido de 3 metros de largo, golpeó hacia Su Lei sin usar ningún tipo de habilidad. Un pilar que cortaba el viento con enorme poder sonaba como una bala de cañón explotando en el cielo. La turbulencia creada por la enorme explosión asustó a los espectadores a asustarse, y todos se retiraron. Algunas personas con cuerpos débiles perdieron la audición debido al sonido creado por el pilar de cobre. Después de marearse, dejaron a la audiencia mientras se apoyaban amargamente. Esto fue extremadamente aterrador. En este momento, incluso el sistema estaba tan asombrado por los datos del ataque de Pan Shan que notificó repetidamente a Lee Junmu sobre este tipo de ofensiva que se abría camino en el horizonte y seguía aumentando sucesivamente. Después de las primeras 8 toneladas, el poder de ataque aumentó debido a las poderosas ondas de choque que surgieron del ataque. El sistema estimó que la potencia del impacto era de 786 toneladas. Lee Junmu fue sorprendido por este nativo. Un ataque con la fuerza de más de 700 toneladas era simplemente demasiado aterrador. Debe saberse que Pan Shan solo tenía la fuerza de aproximadamente 30 bueyes. Su único golpe, sin ninguna habilidad de batalla, tenía la fuerza de 100 toneladas. Pero para esta pelea, eligió un pilar de cobre que pesaba más de 10 toneladas. Según la estimación de Lee Junmu, incluso un agente de flujo de la Tierra que acababa de entrar en la capa de salvia probablemente no sería capaz de resistir tal ataque. No era que los sabios fueran débiles, sino que este muchacho era demasiado feroz. Fue especialmente así cuando su constitución innatamente formidable se combinó con un arma extremadamente pesada. En ese momento, su ofensiva superó cuáles serían las dos fortalezas después de ser simplemente sumadas. Por lo tanto, el ataque de Pan Shan no pudo ser evadido por Su Lei, y fue arrastrado fuera del escenario. Este resultado fue algo que incluso el propio Pan Shan no había esperado. No era que Su Lei no estuviera pensando en resistirse o evitarlo, pero no podía porque este enorme poder explosivo era demasiado aterrador. El pilar de cobre era largo y pesado, y de hecho Su Lei había quedado impresionado por la onda de choque creada por el pilar que venía hacia él. Sin embargo, esto resultó ser una fortuna para él. De lo contrario, si hubiera tomado este ataque de frente, entonces su defensa muscular en forma de cuadrícula probablemente se habría roto por completo. Bien, buen muchacho, tú ganas. Nuestra Azure Dragon Isle finalmente ha producido una persona feroz. Pan Shan, definitivamente Blue Moon Island te tratará con extrema importancia en el futuro. Aunque Su Lei fue expulsado del escenario, no se sintió un poco infeliz. En cambio, estaba gratamente sorprendido. Después de esto, los residentes del pueblo volvieron al escenario y estallaron en vítores, gritando el nombre de Pan Shan. Todos corrieron hacia él y lo rodearon. Todos tenían claro que las perspectivas de futuro de Pan Shan eran ilimitadas y que él se convertiría en un héroe de Azure Dragon Town que lo representaría frente al mundo entero. Sin embargo, el corazón de Lee Junmu se sacudió fuertemente por el poder aterrador de Pan Shan. ¿Qué era el poder absoluto? Este fue el poder absoluto. En comparación con las diversas ideas que había obtenido anteriormente sobre el poder absoluto, ninguna de ellas era tan profunda como la que recibió de Pan Shan hoy. Aunque este Pan Shan no había aprendido ninguna habilidad y era solo el pescador ordinario de la clase más baja, solo podía barrer todo con su fuerza innata. Un ataque que se aproxima a las 1000 toneladas. Este tipo de ataque ciertamente podría volar todo. Incluso si su pilar golpeara una montaña, la montaña se rompería. Solo Dios sabía qué etapa sería capaz de alcanzar Pan Shan una vez que cultivara la energía de flujo en el futuro. Frente a Pan Shan, incluso Lee Junmu tenía un profundo sentimiento de impotencia. Probablemente incluso su defensa absoluta no podría resistir ese ataque. Con el nombre de Pan Shan extendiéndose por toda la arena, el fervor del día del experto en flux de este año alcanzó su punto máximo. Lee Junmu y el otro descendiente masculino también desafiaron a Su Lei. Pero frente a una estrella deslumbrante como Pan Shan, sus victorias no atrajeron mucha atención. Después de todo, Su Lei no era un experto en flujo. Por lo tanto, se podría decir que la dificultad de este año había disminuido sustancialmente debido a que Su Lei representaba al maestro del salón Buji al aceptar los desafíos.
Quizás a los descendientes comunes les resultaría difícil ganar contra un experto en flujo físico máximo que no tenía puntos débiles, pero dada la fuerza de Lee Junmu, podría frustrar fácilmente a Suo Lei. Durante la pelea, Lee Junmu no usó la más mínima energía de flujo. Solo confió en su fuerza física junto con la ofensa unida de las 10 sombras y obtuvo fácilmente las calificaciones para convertirse en un discípulo interno de Blue Moon Island. Lee Junmu pudo mantener en secreto el hecho de que era un experto en flujo externo confiando en su formidable poder físico que no perdió ni siquiera con el de un experto en flujo físico del mundo de origen. Incluso los 3 descendientes no se dieron cuenta de que Lee Junmu era un descendiente y lo confundieron con un nativo. Todo esto fue como Lee Junmu quería. Cuando se enfrentó a un nativo extraordinario, la atención de los descendientes enemigos se dividió. El plan de Lee Junmu tuvo éxito sin problemas, con él entrando en la isla Luna Azul mientras mantenía un perfil bajo. Después de 3 días, Suo Lei entregó a Lee Junmu, Pan Shan y Zheng Quan, así como a otros retadores que habían obtenido las calificaciones para convertirse en discípulos externos a la isla principal. Mientras estaban siendo transferidos, Lee Junmu ocultó su intención asesina hacia los 3 descendientes. Por el momento, quería ver cuál era el objetivo de estos descendientes de otros aviones. Tenía la sensación de que si Battle Sage Anjin le había pedido que investigara Blue Moon Island, entonces definitivamente no era simple. De lo contrario, con un mundo de origen tan grande que tenía una miríada de poderes, ¿por qué estos descendientes elegirían casualmente quedarse en Blue Moon Island? Su intuición le dijo que si podía descubrir su objetivo, se acercaría a la verdad. Capítulo 343. Alcanzando la isla de la Luna Azul. Entre el mar azul y el cielo, sobre el océano sin límites, una gran criatura que se parecía a una morsa y estaba cubierta de escamas de pies a cabeza caminaba hacia el horizonte. Esta enorme criatura era mucho más grande en comparación con una morsa, con una estatura de más de decenas de metros, pero solo las bestias marinas sin horizontes ampliados se atreverían a atacar a esta enorme bestia. En la parte trasera de este elefante demonio, había algunas personas sentadas en este instante. La persona que controlaba al elefante demonio era Suo Lei, quien había representado al maestro del salón Buji hace 3 días. Detrás de él se encontraba Lee Junmu, Zheng Quan y el innatamente formidable Pan Shan. En el Flux Expert Day de este año, los 3 fueron los que obtuvieron las calificaciones para convertirse en discípulos internos de Blue Moon Island. Detrás de Lee Junmu y los otros discípulos internos, había otros 5 retadores que se habían calificado para convertirse en discípulos externos. Por lo tanto, en total había 9 personas moviéndose hacia la isla principal de Blue Moon en este momento. North Blue of the Origin World era extremadamente grande, por lo que incluso si Blue Moon Island y Azure Dragon Island estuvieran extremadamente cerca, la distancia entre ellos era de más de 1000 kilómetros. Esta fue la primera vez que el grupo salió al mar, y era casi imposible que llegaran a su destino antes de que pasaran más de 10 días. En cuanto a por qué no podían usar el canal de transferencia para llegar a Blue Moon Island, fue porque ese lugar sirvió como la defensa central del área. Debido a eso, la teletransportación directa desde las pequeñas islas bajo el control de Blue Moon Island no estaba permitida. Solo había canales de teletransporte unilaterales desde Blue Moon Island a otras islas. Mientras que si alguien quería ir al revés, además de obtener permiso, solo podían viajar a través del océano. Ese día ya era el 9º día. Según la coyuntura de Suo Lei, Blue Moon Island no debería estar lejos. Esta vez, el viaje por el océano fue sin problemas, con ellos a la deriva junto con el viento. Por lo tanto, parecía que el tiempo necesario para llegar a Blue Moon Island era mucho menor en comparación con su imaginación. Y efectivamente, a medida que se acercaban a la isla Luna Azul, el grupo de Lee Junmu vio otros puntos negros en el horizonte. Cuando se acercaron a esos puntos negros de varias millas náuticas, pudieron distinguir claramente qué criaturas eran. Trajeron escuadrones de otras islas. Viajaban en enormes barcos de varios cientos de metros, pero también había personas como Suo Lei que conducían grandes bestias marinas. Todos estos escuadrones se apresuraron hacia Blue Moon Island desde todas las direcciones. Hermano mayor Lei, ¿por qué nuestro maestro de salón no creó una nave similar con muchas cubiertas? Aunque la constitución del cuerpo de Pan Shan era innatamente formidable, era solo un niño puro nacido en una familia de pescadores. En este momento, cuando Pan Shan vio los enormes barcos corriendo detrás de ellos, no pudo ocultar la envidia en sus ojos. La bestia que montaban no podía compararse con esos barcos de varios cientos de metros de largo que todos los isleños del mundo de origen anhelaban.
El azul del norte del mundo de origen no era como los pequeños océanos de la Tierra. La mayoría de las personas que partieron de las islas subsidiarias se basaron principalmente en grandes bestias marinas que ellos mismos criaron. Este fue el principal medio de transporte para los residentes de North Blue. Entonces, ¿qué pasa con los barcos? Uno ni siquiera debería soñar con ellos. Las naves de 100 metros de largo construidas en la Tierra no llegarían lejos en las turbulentas aguas de North Blue. Los que podían viajar largas distancias tenían al menos 300 metros de largo. Además, no había suficiente madera para crear barcos tan grandes. Según lo que Lee Jun-mu había aprendido, había árboles de latón, pistilos de hierro y cuervos flotantes en las cercanías, que habían logrado con éxito los criterios. Sin embargo, Azure Dragon Island no tenía ninguno de los anteriores. Y efectivamente, Suolei suspiró. Es difícil. Nuestra Azure Dragon Island no tiene buena madera. De lo contrario, nuestra economía no estaría clasificada por debajo de 300. Sin buena madera para crear grandes barcos, no tenían medios para viajar con facilidad a través del océano. Esto llevó a su economía a la zaga. Pan Shan, que era un adolescente nacido en una familia pequeña, no era lo suficientemente inteligente como para hacer un análisis tan simple y solo tenía el cerebro lleno de fuerza. Pronto, los varios barcos grandes se apresuraron por detrás y alcanzaron a las grandes bestias marinas utilizadas por personas como Suolei, desapareciendo gradualmente de la vista a medida que se alejaban más y más. Los barcos eran mucho más rápidos en comparación con las grandes bestias marinas. La velocidad rápida de estas enormes naves con velas colgantes no podía explicarse según la lógica de la Tierra. Después de todo, los vientos de este mundo eran realmente aterradores. Los que soplaron en el océano fueron extremadamente turbulentos. Los llamados vientos de grado 12 de la Tierra fueron considerados como el nivel más débil aquí, similar a una brisa marina. Oye, así que es así. Sería genial si nuestra Azure Dragon Island también tuviera una gran cantidad de cuervos flotantes. Durante los varios días en el mar, mientras iban con la brisa marina, todos habían sufrido bastante. Mientras estaban sentados en la parte posterior de la gran bestia marina, tenían que asegurarse de que sus cuerpos estuvieran siempre en equilibrio. No solo eso, sino que tampoco podían acostarse, tomar una siesta o hacer fuego y cocinar alimentos. La mayoría de la gente común no podía soportar este tipo de dificultades. Incluso los otros dos descendientes al lado de Zen Quan lo encontraron insoportable. Pero afortunadamente, incluso si eran orgullosos hijos de los cielos antes de descender, sus fuerzas y fundamentos eran un verdadero negocio. Podrían considerarse como las estrellas en ascenso más poderosas de su mundo, por lo que al final pudieron perseverar. Este tipo de circunstancias persistieron durante 2 días más, hasta que al amanecer del 12º día, apareció una enorme sombra en el horizonte. Es Blue Moon Island, finalmente hemos llegado. En este instante, Suolei dio un suspiro de alivio. Deseaba informar de inmediato sobre el asesinato de su maestro Bujie. Si no fuera por Flux Expert Day, no habría esperado tanto tiempo y habría venido de inmediato. Aunque vieron la sombra de Blue Moon Island, todavía les llevó una tarde entera pisar la isla. Esta fue la primera vez que Lee Jun-mu hizo contacto con un poder administrativo de nivel superior después de descender. Hermano Lee, después de entrar a la isla, sería mejor si nos mantuviéramos juntos y nos cuidáramos. Durante el viaje, Zen Quan, el otro descendiente, había tratado muchas veces de sogas en Lee Jun-mu. Sin embargo, esta persona lamentable no sabía que Lee Jun-mu también era un descendiente, porque mientras desafiaba a Suolei, Lee Jun-mu solo se había basado en su poderoso cuerpo. Independientemente de si se trataba de Zen Quan o Anian o Ludo Ongwa, los tres vieron a Lee Jun-mu como nativo de otra región del mundo de origen. Quizás después de experimentar la fuerza de los nativos, la fiesta de Zen Quan no se sentía entusiasmada por entrar en la secta de la Isla Luna Azul. Por lo tanto, deseaban mucho que Lee Jun-mu, este formidable nativo, se uniera a su lado. Capítulo 344. Un paso más cerca del objetivo. Muy bien, en el futuro, estaré en deuda con los señores por su buena voluntad, respondió Lee Jun-mu con una sonrisa como si se hubiera olvidado por completo del asunto de Zen Quan casi golpeando hasta la muerte a su seguidor. No era que tuviera un gran corazón, sino porque quería ver cuál era exactamente el propósito de estos tres en Blue Moon Island. Tenía la sensación de que, tarde o temprano, no podrían seguir siendo pacientes y actuar. Ante esto, solo estaban retrasando su muerte por el momento. Sería mejor dejarlos vivir por el momento, para que pudieran actuar como un escudo para él y atraer la atención de Blue Moon Island hacia ellos.
Después de llegar al mundo de origen, Lee Junmu había recibido muchos golpes psicológicos que le obligaron a adaptarse a las circunstancias. Aquellos como Zheng Quan que aún no se habían dado cuenta de la realidad y aún creían que eran orgullosos hijos de los cielos seguramente sufrirían más. Como este no era su mundo original, Lee Junmu estaba extremadamente dispuesto a seguirlos y esconderse. La respuesta de Lee Junmu hizo que el grupo de Zheng Quan se alegró por el giro de los acontecimientos. Fue especialmente así para Wang Yan. Cuando sus ojos encantadores se posaron en Lee Junmu, se iluminaron de alegría. Durante los últimos días, se había sentido atraída gradualmente por el extraordinario comportamiento de Lee Junmu. No actuó como la gente del pueblo o las 4 aldeas de pescadores. Su figura alta pero robusta escondida debajo de la ropa ajustada, una expresión tranquila y confiada, así como el enorme potencial que no era inferior al suyo, hicieron que Wang Yan se interesara cada vez más en Lee Junmu. El único problema era que ella no sabía que Lee Junmu no era realmente un nativo. Eso es excelente. Con el aprendiz mayor hermano Zheng y el hermano mayor Junmu, nuestro grupo de 4 fácilmente podrá luchar contra todas las demás facciones de la secta interna. Hermano Junmu, ¿podría contarme más sobre las costumbres y la gente de Lanlou? Con una expresión de deleite, Wang Yan se acercó a Lee Junmu. Bien, en realidad hay algunas diferencias entre Lanlou y las islas de North Blue. ¿Cómo podría Lee Junmu saber sobre una región distante como Lanlou que estaba en la parte sur? Solo había tejido esta historia para engañar al grupo de Zheng Quan. Ai Yue había mencionado una vez que iría a Lanlou, en la región sur, lo que él recordaba. En cuanto a cuáles eran las costumbres y características de la gente de Lanlou, no tenía idea. Sin embargo, no importaba si no lo sabía, porque el sistema podría recopilar inmediatamente un montón de información para él. Dado que los 3 no sabían nada sobre Lanlou, su historia les parecía completamente verdadera. La historia falsa preparada por el sistema parecía aún más genuina en comparación con los hechos reales. Bajo estas circunstancias, la fiesta entró gradualmente en Blue Moon Island. Una vez que pisaron la tierra, los 4 fueron sacudidos por la inmensidad del lugar. Azure Dragon Island, donde habían estado anteriormente, tenía un diámetro de 10 kilómetros, mientras que Blue Moon Island era varias decenas de veces más grande en comparación con ella. Solo había una ciudad que era naturalmente más próspera que Azure Dragon Town. Tenía una población de aproximadamente 30.000 personas. Según Suolei, las personas que vivían en Blue Moon Island eran en realidad varias generaciones y parientes de los discípulos de la secta interna. Aparte de esto, no había personas ajenas. Después de conocer esta información, Lee Junmu se lamentó en secreto en su corazón. Una gran isla que incluso podría considerarse como un continente y podría albergar a más de 10 millones de personas se estaba utilizando para albergar solo a 30.000 personas. Tenía solo un pueblo cuya población ni siquiera era suficiente para llamarlo ciudad. No era una broma, sino la cosmovisión del mundo de origen. No les faltaba la cantidad de tierra, incluso si la población mundial era asombrosa. Pero simplemente no estaba concentrado. De hecho, se dispersó ligeramente en muchos lugares. Por lo tanto, los maestros del mundo de origen no eran en realidad humanos, ya que su fuerza no era suficiente para ocupar todo el mundo. Humanos, varias tribus, bestias viciosas, bestias marinas y demonios. El mundo de origen estaba dominado por estas 5 razas. Ninguno de ellos podría considerarse como un hegemón que podría oprimir a los demás. El mundo de origen era extremadamente grande, en la medida en que ninguna de las 5 razas podía tomar el mundo entero por sí mismas. Por lo tanto, esta tierra era en realidad bastante caótica. No había reglas y regulaciones determinadas, y todo fue decidido por el puño de uno. Además de la ubicación más adecuada y conveniente donde se estableció Blue Moon Town, la verdadera secta Blue Moon existió en las partes más profundas de la vasta jungla. Así es, Blue Moon Sect era el poder que administraba sobre todos los humanos de Blue Moon Island. Esta secta de tercera tasa tenía varios cientos de islas bajo su control. En total, gobernó sobre una población de 10 millones de personas. Pero todos ellos eran solo un poder subsidiario, el núcleo de Blue Moon Island eran sus discípulos externos e internos, así como los discípulos centrales más importantes. Se podría decir que no había nada de ningún poder externo presente en Blue Moon Island. Estaba completamente sellado para su propia protección. En este momento, Lee Junmu y los demás podían ver que el 95% de toda la isla Luna Azul estaba realmente ocupada por densos bosques.
Poseían muchos recursos naturales, pequeños animales, pájaros y bestias normales como una jungla normal, mientras que las bestias viciosas habían sido completamente exterminadas. Todos ellos habían sido eliminados por la secta Luna Azul. Por lo tanto, la gente de Blue Moon Island no necesitaba comerciar con gente de las tierras secas. Los vastos bosques tropicales de la isla y el océano se aseguraron de que fueran autosuficientes y no les faltara nada. Cuando Suolei llevó a todos a la ciudad, no se detuvo en ningún lado y entregó a los compañeros que habían obtenido las calificaciones para convertirse en discípulos externos. Luego guió a Pan Shan, Li Yunmu, Zen Kuyan, Wan Lian y Lu Donghua a las profundidades de los bosques donde se encontraba la verdadera secta de la Luna Azul. Originalmente, Wan Lian y Lu Donghua no tenían las calificaciones para convertirse en discípulos internos porque ambos ni siquiera podían derrotar a un experto en flujo físico Suolei. Pero dado que ambos cultivaron energía de flujo, Suolei los vio inconscientemente como expertos en flujo. Por lo tanto, no se atrevió a tomar ninguna decisión sobre ellos y llevó a las dos mujeres a la secta Luna Azul. Después de todo, Blue Moon Sect trató el asunto de los expertos extranjeros en flujo que deseaban refugiarse con bastante seriedad. Aunque estos dos expertos en flujo eran tan débiles como las gallinas, seguían siendo expertos en flujo extranjero y, por lo tanto, no había razón para dejarlos atrás con los discípulos externos. Después de pasar otra media hora, la fiesta entró en la única montaña de la isla de la Luna Azul, entrando así en la región que estaba restringida a los extraños. Para entonces, el sol se había puesto en el oeste y el color del cielo había comenzado a oscurecerse. Primero iremos a las residencias de los discípulos internos. Mañana, los llevaré a mi tío maestro, quien tomará la decisión sobre nuestra isla del dragón Azure. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Suolei fue solo un discípulo de Bujie. Naturalmente, no tenía la autoridad para hacer arreglos para Li Yunmu y los demás, por lo que todos, incluidos Suolei, llegaron al lugar donde la secta les proporcionó insignias de comando de los discípulos internos de la secta. Después de registrarse, recibieron insignias de comando de discípulo interno detrás de las cuales estaba grabada su dirección residencial. Este año, los esfuerzos sostenidos de Suolei finalmente se hicieron realidad y ahora podía cruzar el umbral para convertirse en un verdadero experto en flujo. La fiesta llegó rápidamente a sus residencias que estaban en la 15ª región residencial. Capítulo 345. Método de nutrición del parásito. La 15ª zona residencial era un lugar recién abierto al pie de la montaña. Cuando Suolei condujo a los otros 5 adentro, todos descubrieron que incluso si era solo una de las áreas residenciales para los discípulos internos, había muchos compañeros discípulos presentes allí. La 15ª región tenía 300 habitaciones. Con una observación cuidadosa, Li Yunmu y los demás descubrieron sin mucha dificultad que cada habitación tenía un número entretejido de una manera llamativa. Desde la sala 1 hasta la sala número 300, todos ellos estaban ordenados de manera ordenada con bosques dispersos al pie de la montaña. Entre ellos, las habitaciones del frente ya estaban ocupadas. A Li Yunmu y los otros discípulos internos recién agregados se les ofrecieron habitaciones a partir del número 230. Esas habitaciones en el frente y nuestras habitaciones que están numeradas en la parte posterior, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Al ser un recién llegado, todos se vieron obligados a elegir una habitación en la parte trasera. Después de establecerse, Zen Quan mencionó con impaciencia lo que tenía en mente. Después de reflexionar un poco, Suolei respondió honestamente a su pregunta. Cuanto menor sea el número de la sala, mayor será la fuerza de la persona que lo ocupa. Somos nuevos, por lo que nuestros números son altos. Pero si crees que tienes suficiente fuerza, puedes desafiar a los maestros de las habitaciones con números más bajos. Si ganas contra ellos, puedes ocupar su lugar. Naturalmente, también necesitas la fuerza suficiente para asegurarte de poder responder a los desafíos en tu contra en el futuro. Aunque sabía que este grupo de extraños cultivaba energía de flujo, eran realmente demasiado débiles. En poco tiempo, no había esperanza de que ocuparan las habitaciones con números más bajos. ¿Quiere decir que si podemos ocupar las habitaciones con números más bajos, podríamos obtener grandes beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios? Li Yunmu inmediatamente captó el punto crucial. Se trata de la cantidad de monedas de la Luna Azul que recibirá todos los días. Si puede ocupar una habitación clasificada en los primeros 10 y conservarla con éxito durante un período de prueba de un mes, obtendrá calificaciones extremadamente beneficiosas para convertirse en un maestro de salón, como mi maestro, en una isla subsidiaria.
Cuando Suo Lei habló sobre su maestro, una expresión de fascinación apareció en su rostro. Pero rápidamente recordó que Bujie ya había perecido. Por lo tanto, perdió toda la emoción para seguir hablando. Independientemente de cuánto Zen Quan u otros descendientes esperaban que explicara más para que obtuvieran más información lo más rápido posible, no dijo una palabra más. Todos entonces solo podían dejar el tema y dispersarse. La habitación elegida por Lee Junmu estaba numerada 235, que era exactamente la última habitación entre las 6. Con su fuerza, podría haber obtenido fácilmente la sala número 230. Pero no lo hizo porque tenía poco sentido cuando había muy poca diferencia entre ellos. Las habitaciones de la parte trasera no tenían mucha disparidad entre ellas. Su generoso acto, sin embargo, ganó la opinión favorable de todos, ya que él mismo tomó la iniciativa de elegir la última habitación clasificada. Poniendo la llave en la puerta de la habitación número 235, levantó un plato de madera afuera. Significaba que a partir de ese momento, era su primera propiedad privada después de ingresar a Blue Moon Island. Se podría esperar que otros discípulos internos recién agregados de las islas subsidiarias también recibieran el mismo tratamiento. De repente se dio cuenta de que los discípulos de los funcionarios del mundo de origen recorrieron un camino completamente opuesto en comparación con los discípulos de los poderes de la Tierra. La posición de los discípulos alimentados por los poderes de la Tierra dependía de su talento innato. Mientras tuvieran un talento innato sobresaliente, su camino futuro sería extremadamente suave. La secta gastaría todos sus recursos en nutrir el pequeño número de talentos sobresalientes para hacerlos formidables. En cuanto a aquellos que tenían un talento mediocre, solo podían confiar en su propia tenacidad y trabajo duro. Su camino fue extremadamente difícil para las personas con talento inferior. Básicamente no había esperanza de que se convirtieran en personas importantes. Sin embargo, las sectas del mundo de origen eran polos opuestos. No parecía importarles el talento o la aptitud innata de nadie, sin prestar atención a las acciones de los discípulos después de ingresar a la secta. Tampoco le proporcionaron a nadie ningún método de cultivo básico o habilidades de flujo ofensivo incondicionalmente. Todo dependía de los esfuerzos de los discípulos, su lucha por esa porción de beneficio y oportunidad. Así funcionaba la secta Luna Azul. Habían formulado algunas regulaciones, y mientras los discípulos no violaran las reglas, sus acciones eran asunto suyo. Los discípulos recién agregados como Lee Junmu fueron ubicados dentro del área residencial para comenzar su lucha. Este arreglo claramente implicaba que la fuerza aquí era la única verdad. Era como un caldo de cultivo de insectos parásitos, sin que nadie tratara a ningún discípulo interno como humanos. Lo que Lee Junmu encontró más inimaginable fue que los discípulos recién ingresados aceptaron fácilmente este tipo de trato injusto. Esta fue la diferencia entre los poderes de la Tierra y las sectas del mundo de origen. Esta fue también la diferencia de actitud entre la gente de la Tierra y el mundo de origen. Lee Junmu ya podía escuchar débilmente la indignación en la voz de Wang Yan y Lu Donghua. Estas dos orgullosas hijas de los cielos fueron realmente incapaces de aceptar su nueva realidad después de ingresar a Blue Moon Island y no le habían dado ninguna importancia a los hechos. Pero este no era su mundo. Claramente, no se habían adaptado de acuerdo con este hecho, y como no podían adaptarse al medio ambiente, naturalmente terminarían desvanecidos. Lee Junmu no sintió ninguna decepción con respecto a la crianza cruel de Origin World, pero estaba secretamente emocionado. Descubrió que esta completa libertad del mundo de origen era de su agrado. Dado que poseía el sistema de pirateo, definitivamente no quería estar atado y controlado como los discípulos de las sectas de su tierra. Lo que lo hizo aún más satisfecho fue la privacidad que recibió una persona dentro de la 15ª región residencial. Después de inspeccionar la casa, lo primero que descubrió fue un pedazo de piel de animal colocado en la única mesa de la habitación. Además de eso, se escribieron algunas líneas, que probablemente estaban relacionadas con las reglas del mundo de origen. Había 4 reglas en total. El primero fue que nadie puede irrumpir dentro de una habitación que tiene un maestro. Todos los delincuentes serían expulsados de la secta. La segunda regla era que nadie puede matar a un compañero discípulo en una batalla privada. Todos los delincuentes serían exterminados. La tercera regla era que cada persona tenía que completar una tarea central de la secta. Después de que se completara, los discípulos obtendrían las calificaciones para continuar quedándose en Blue Moon Island. Todos los delincuentes tendrían una cierta cantidad de puntos de contribución deducidos de su total de puntos acumulados.
Una vez que el total se volviera negativo, los delincuentes serían expulsados de Blue Moon Island. La cuarta regla era que una vez que una persona era desafiada, tenía el derecho de rechazar otro desafío durante 7 días. De esta manera, nadie podrá desafiar a la misma persona una y otra vez. Aparte de esto, el número de rangos entre cada retador y defensor debe superar los 50 rangos. Capítulo 346. Fracaso significa muerte. No sería la menor exageración decir que las reglas de la secta de la Luna Azul eran extremadamente simples. Había pocas restricciones, lo que estaba de acuerdo con el pensamiento de Lee Junmu. La casa en sí no era muy grande. Solo tenía una habitación. En una esquina, había un lavabo para enjuagar la boca y lavar la cara. Aparte de esto, también había una mesa de 4 patas. En lugar de la cama, había una colcha suave, y eso fue todo. Lee Junmu tuvo que decir que era excepcionalmente simple y tosco. Cerró la puerta con llave. Como las regulaciones de la secta determinaban que nadie podía irrumpir dentro de la habitación de otra persona, no temía que otros se entrometieran sin que él lo supiera. Esa noche, no hizo nada más y se fue a dormir. En la madrugada del segundo día, Suolei llamó a su puerta temprano en la mañana y llevó a todos a la montaña para encontrarse con el maestro tío de Suolei, quien también era el aprendiz mayor hermano de Bujie y se cultivó dentro de la montaña. Se dijo que su fuerza ya había alcanzado el nivel Great Flux Expert, y podría ser considerado como parte del escalón medio alto en la secta Luna Azul. Como el maestro de Suolei había sido asesinado, naturalmente tuvo que informar a su maestro tío. Un gran experto en flujo no tendría una posición especial si se le coloca en una posición comparable en la Tierra. Sin embargo, ninguno de los descendientes creía que este fuera el caso. El poder físico y la fuerza de los grandes expertos de Flux no era algo que Flux Masters of Earth pudiera comparar. Simplemente hablando, la diferencia entre la fuerza de Flux Experts y Fluxers fue extremadamente grande. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia entre Great Flux Experts y Flux Masters? Según la información limitada recopilada por el sistema, era muy posible que la fuerza de un gran maestro de flujo del mundo de origen fuera comparable a un maestro de flujo de Nirvana o incluso a un sabio de flujo que había ingresado recientemente en la capa de Salvia. Una vez que Lee Junmu escuchó esta conclusión, a pesar de que estaba preparado en su corazón, todavía estaba tan asombrado que el sudor frío cubría su espalda. La persona que iban a conocer era realmente formidable en la medida en que era comparable a un nuevo Fluxage. Todos escalaron la montaña durante mucho tiempo, y finalmente al mediodía, vieron al hermano aprendiz de Bujie. Se llamaba Buda. Cuando se enteró de que Bujie había sido asesinado, se enfureció y decidió hacer un viaje personal a Azure Dragon Island y resolver todas las responsabilidades del difunto. De mala gana aceptó a Lee Junmu, Zen Quan, Wang Yan y Luo Hongua como discípulos de su facción. En cuanto a Pan Shan, este adolescente con una constitución corporal innatamente extraordinaria, Buda lo vio con una luz favorable y lo miró repetidamente. Pero aunque habían sido aceptados a regañadientes en la facción de Buda, casi no hubo beneficios. Al menos, hasta que obtuvieron varios logros entre los discípulos internos. Incluso si todos vinieran del mismo lugar llamado Azure Dragon Island, Buda no los puso en sus ojos solo por eso. Esta es una píldora de unión de flujo. Dado que estoy representando a Bujie, este será mi regalo al conocerlos a todos por primera vez. En cuanto al uso que tiene, lo pueden descubrir por su cuenta. Ahora dispersen. Además de Pan Shan, que recibió muchas miradas de Buda, otros, incluido Suolei, recibieron la orden fría de dispersarse. Aprendiz mayor, hermano Suolei, este tío maestro Buda es demasiado frío. Le presentamos nuestros respetos, pero solo nos arrojó una píldora casualmente y nos pidió que nos fuéramos rápidamente, se quejó amargamente Luo Hongua. El tío Master Buda ya es bastante liberal, simplemente no lo entiendes. Pan Shan, quien tiene una constitución corporal extraordinariamente innata, debería ser el único que atrajo la atención del tío Master. Suolei miró al grupo de 3 de Zen Quan con asombro, sintiendo que estos extraños no tenían ningún sentido. Dada su relación superficial, ya habían recibido una píldora de enlace de flujo, entonces, ¿con qué estaban insatisfechos? Al menos en la opinión de los nativos como Suolei, la acción de Buda fue muy ordinaria. Incluso podría verse como generoso. Suolei no pudo entender a estas personas, ¿por qué exactamente estaban resentidas? En opinión de los nativos del mundo de origen, todos deberían luchar por sí mismos para obtener sus propias oportunidades. ¿Cómo podrían esperar que otros les otorguen cosas sin razón alguna?
Con este argumento, el grupo de Azure Dragon Island se separó en malos términos. Cuando Lee Jun-mu regresó a la 15ª zona residencial, descubrió que el lugar estaba lleno de muchos compañeros discípulos. La mayoría de ellos cultivaban energía de flujo, pero algunos de ellos eran como Suolei, que recientemente había alcanzado el pico del cultivo físico y acababa de entrar. Oye, ¿has escuchado que el 13º rango desafiará al 10º rango? Vamos rápido. Ma Wan está desafiando a Amy Hansen. Interesante, vámonos. Deberíamos apresurarnos y echar un vistazo. Una vez que Lee Jun-mu y los demás regresaron al área residencial, se enteraron de que algo grande estaba por suceder, lo que implicaba el desafío al 10º rango. Lee Jun-mu y los demás obviamente no perderían la oportunidad de ver una batalla entre expertos en flujo del mundo de origen. Al instante, siguieron a otros discípulos que se movían en una sola dirección. Mientras se apresuraban, intentaron recopilar información. Hablaron de que en los últimos 3 meses, nadie se había atrevido a desafiar a los maestros de habitaciones clasificadas entre 1 y 10 en la 15ª área residencial. Sin embargo, por el momento, una persona decidió luchar por la 10ª habitación. Esto instantáneamente hizo que toda la zona residencial estuviera animada y bulliciosa. Mientras se apresuraba hacia adelante, Zen Quan le preguntó a alguien. Hermanos, ¿son los 10 mejores tan poderosos que nadie se atrevió a desafiarlos en los últimos meses? Eres un recién llegado. No es de extrañar que hayas hecho esta pregunta. En cuanto a si los 10 primeros son poderosos o no, solo espera hasta que veas y luego lo sabrás. Rápidamente, personas de todas partes en la 15ª área residencial corrieron hacia las casas en el frente. Cuando el grupo de Lee Jun-mu se apresuró al lugar después de todos, el maestro de la 13ª casa, Ma Wan, ya había comenzado a esperar a los desafiados. Frente a él había un hombre de mediana edad con una expresión siniestra en su rostro. Presumiblemente, este era el dueño de la 10ª casa, Amy Hansen. Después de recopilar información, Lee Jun-mu se enteró de que esta aparentemente Amy Hansen, de mediana edad, en realidad solo tenía 23 años. Su cara parecía estar bastante envejecida. Estaba preparado para esperar otros 2 meses para convertirme en el maestro de salón de alguna isla, pero Ma Wan, ¿ni siquiera podrías esperar este corto tiempo? Amy Hansen estaba de muy mal humor después de verse obligado a abandonar su cultivo. 2 meses es mucho tiempo. Hoy definitivamente tomaré la 10ª casa. De lo contrario, moriré, dijo Ma Wan con la cara sonrojada, respirando con dificultad. Amy Hansen salió de su casa. Una fuerte presión irradiaba de él, pero a pesar de que no quería pelear, no tenía otra opción. Tuvo que poner todo de su parte en esta lucha para mantener sus calificaciones. Entonces será mejor que mueras. Anteriormente, no había mostrado ninguna intención de matar hacia Ma Wan, pero ahora estaba lleno de eso. En las 4 reglas de la secta Luna Azul, no se permitía matar en batallas privadas. Pero eso no significaba que hubiera restricciones en los desafíos públicos. Si alguien murió o quedó lisiado, la secta no le prestaría atención. Por lo tanto, los amos de las casas clasificadas en los primeros 10 a menudo mataban a todos los retadores para intimidar a los demás. Entonces se pudo ver que la 15ª área residencial no era una sala de estar armoniosa, sino que estaba llena de salvajismo y crueldad. Todos los días, varias personas serían asesinadas en desafíos despiadados. Capítulo 347. Gran cantidad de datos. Desafiar a una persona no era un juego de niños. Si uno perdía la batalla, era muy posible que también perdieran la vida, según lo que dijeron los otros discípulos. Lee Jun-mu ya sabía que los dueños de las 10 casas principales no eran un grupo de personas de corazón blando. Además, todos eran veteranos que habían pisado muchos cadáveres para alcanzar su posición actual. Incluso la disparidad entre la fuerza de la habitación número 10 y la habitación número 11 era muy grande. Amy Hansen, que ocupaba la habitación número 10, representaba un horror aterrador para todos, excepto los amos de las primeras 9 casas. Casi nadie era optimista sobre las posibilidades de Ma Wan en esta batalla, incluso si solo había una diferencia de 4 rangos entre ellos. Y efectivamente, Ma Wan perdió y murió al final. Sus 2 ojos todavía estaban abiertos cuando su cabeza voló en el aire y se dio cuenta de que había perdido. Incluso en la muerte, Ma Wan no estaba dispuesto a aceptar el resultado, pero no tenía ningún remordimiento por haber intentado esto. Había querido obtener las calificaciones para obtener la 10ª casa, pero bajo las manos de Amy Hansen, no pudo durar ni un minuto.
La diferencia entre las 10 personas mejor clasificadas y las clasificadas después fue como el cielo y la tierra. Este último nunca podría cruzar la frontera del primero. En la multitud, alguien dijo con extrema desesperación la oración que estaba en el corazón de todos. Esto realmente es demasiado decepcionante, incluso Ma Wan no pudo sacudir sus posiciones. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar antes de que podamos meter nuestros dedos en las 10 mejores casas? ¡Wow! Lee Junmu respiró hondo y se retiró de su mar de conciencia. Después de llegar a Origin World, el sistema perdió su función de asistencia más práctica. Era la gran base de datos que contenía. Origin World tampoco tenía ninguna red en línea, lo que dificultaba aún más que el sistema recopilara datos. Sin embargo, la batalla de esta vez entre el 13º y el 10º rango fue la primera buena oportunidad para reunir algunos datos nuevos. Independientemente de si se trataba de Ma Wan o Aim Yansen, el sistema registró el poder con el que estallaron durante la batalla, su velocidad, poder de combate, etc. Después del análisis final, Lee Junmu se enteró de que a menos que usar a las 3 partes del traje de batalla de la deidad del dragón Azure, no sería capaz de prevalecer sobre Ma Wan, sin mencionar el desafío de Aim Yansen. Este resultado provocó que se evaporara el indicio de impetuosidad oculta dentro de Lee Junmu. Azure Dragon Deity Battle Suite era su carta de triunfo, por lo que definitivamente no la usaría en público. De lo contrario, los descendientes de otros aviones se darían cuenta de que él también era un descendiente. En cuanto a los datos recopilados de la batalla entre Aim Yansen y Ma Wan, el sistema decidió descartar la mayoría de los datos relacionados con Ma Wan. Después de todo, él solo era un maestro de la 14ª habitación, ni mucho menos cerca de convertirse en el objetivo de Lee Junmu. Por lo tanto, el objetivo para la recopilación de datos del sistema era el maestro de la 10ª sala, Aim Yansen. Durante la batalla, había revelado poderosas fluctuaciones de flujo de energía. El sistema le otorgó 73 puntos. Ma Wan no pudo obligarlo a mostrar su verdadera fuerza, por lo que el sistema hizo una coyuntura conservadora y colocó su verdadera energía de flujo en 89 puntos. En cuanto a Lee Junmu, las fluctuaciones más poderosas de su energía de flujo solo tenían el valor de 53. En otras palabras, el oponente tenía 36 puntos en términos de fuerza de flujo de energía más alta que él. Según las discretas investigaciones realizadas por Lee Junmu sobre el número de puntos de flujo abiertos por Aim Yansen, había abierto 56 de ellos. En otras palabras, este 10º puesto, Aim Yansen, todavía estaba a 16 puntos de flujo lejos de abrir la capa más básica de 72 puntos de flujo. Pero incluso entonces, el valor de fluctuación de su fuerza de energía de flujo ya era 36 puntos más alto en comparación con el de Lee Junmu, que había abierto sus 72 puntos de flujo. ¿Qué estaba pasando aquí? La explicación fue muy simple. Todo se debió a su capacidad innata para mantener la energía de flujo más alta en comparación con la de los humanos de la Tierra. Después de una comparación detallada por el sistema, las cosas se volvieron mucho más claras. Solo en términos de las fluctuaciones de la energía de flujo, incluso si Lee Junmu había abierto 72 puntos de flujo, todavía no era el oponente de Aim Yansen. Aparte de esto, los datos recopilados por el sistema sobre la fuerza corporal de Aim Yansen eran igual de asombrosos. Según lo que mostró en la batalla, había alcanzado sorprendentemente la fuerza de 23 bueyes. La fuerza corporal actual de Lee Junmu, según el cálculo del sistema, era de 18 bueyes. Así es, incluso si Lee Junmu era solo un humano de la Tierra, la fuerza de su cuerpo corporal ya había superado a la de un experto en flujo físico del mundo de origen. Su poder más alto alcanzó 18 bueyes. Comparado con la condición más básica de este mundo de alcanzar el poder de 15 bueyes para comenzar a cultivar, no solo estaba calificado sino que incluso lo superó. Sin embargo, el análisis final del sistema fue que si Lee Junmu no usaba sus partes del traje de deidad del dragón Azure, así como el sol de trueno de llamas, entonces incluso si cultivaba espada violenta, paso de insecto, paso de pinza de espíritu, puño asesino mundial y otros niveles de habilidades de batalla, todavía tendría un 50% de posibilidades de ganar cuando se enfrenta a Aim Yansen. Esto se debió a que la fuerza física, así como la energía de flujo del oponente lo suprimieron en gran medida. Además, no era como si Aim Yansen no tuviera ninguna habilidad de batalla o flujo en él. Después de recopilar datos de la batalla, Lee Junmu obtuvo una comprensión relativamente clara sobre la fuerza de los expertos en flujo máximo del mundo origen.
Teniendo en cuenta estos hechos, no era de extrañar que el sistema hubiera juzgado a los grandes expertos en flujo del mundo de origen comparables a los sabios de flujo de la Tierra. Aim Jansen era solo un experto en flujo que había abierto 56 puntos de flujo y nada más. Y en cuanto a la fuerza integral de los expertos en flujo del mundo de origen, cuantos más puntos de flujo abrieran, más poderosa se volvería su carne después de ser alimentada por la energía del flujo. Con los datos sobre Aim Jansen, el sistema rápidamente hizo una estimación aproximada sobre la fuerza de un experto en flujo de pináculo que había abierto los 108 puntos de flujo. La fuerza de su flujo de energía probablemente alcanzó el valor de 180, mientras que probablemente poseían el poder de 50 bueyes. Esta fue la conjunción aproximada hecha por el sistema sobre la fuerza de los expertos en flujo de pináculo. Incluso si hubo alguna desviación de la conjunción del sistema, solo debería ser un minuto. La disparidad es realmente muy grande. Cuando Lee Jun-mu se enteró de la máxima fuerza de los expertos en flujo según los datos, sintió que era un poco inconcebible. Capítulo 348. Diferencia entre humanos de diferentes planos. Lee Jun-mu tuvo que admitir que con su fuerza actual, tenía la confianza de prevalecer sobre todos los descendientes de la Tierra, excepto Bladewatch Bladedevil. Ya sea Shi Yeanbei o Man Tian o cualquier otra persona, todos estaban lejos de ser sus oponentes. Sin embargo, incluso entonces, como un agente de flujo que casi podría considerarse como el discípulo de flujo más poderoso, apenas tenía un tercio de la fuerza de un experto promedio en flujo máximo. En otras palabras, si los expertos en flujo se dividieran en 4 niveles, bajo, medio, alto y pico, entonces la fuerza actual de Lee Jun-mu solo se compararía con la de un poderoso experto en flujo de bajo nivel, que apenas alcanza el nivel medio. Estaba a un paso de lograr la fuerza de un verdadero experto en flujo de nivel medio, y mucho menos el de un alto nivel. Para entonces, Lee Jun-mu había quedado completamente claro sobre el nivel y la posición de los expertos en flujo en Origin World. La fuerza de un experto en flujo máximo era alrededor de 180 puntos en energía de flujo y tenía el poder de 50 bueyes. La fuerza actual de Lee Jun-mu era solo de 53 puntos o 18 bueyes. Aunque estaba algo desanimado, su estado de ánimo seguía bien. Con la ayuda del análisis preciso del sistema, al menos tenía una dirección clara y un objetivo por el que tenía que trabajar duro. Y en este momento, sabía cuál debería ser su primer paso. Necesitaba encontrar una técnica mística para fortalecer sus puntos de flujo. Dado que la constitución del cuerpo de la gente de la Tierra era débil en comparación con los nativos del mundo de origen, entonces su primera prioridad tenía que ser reparar esta deficiencia. Lee Jun-mu estaba convencido de que, dado que los puntos de flujo se habían investigado durante tanto tiempo en el mundo de origen, ciertamente tenía que haber una técnica mística para fortalecerlos postnatalmente. No había tal método en su tierra, lo que tenía que ser debido a que la historia del cultivo de flujo de su tierra era demasiado corta. En comparación, los expertos en flujo de Origin World ya habían existido durante decenas de miles de años. Es por eso que Lee Jun-mu se atrevió a estar seguro de que definitivamente había una técnica mística para fortalecer los puntos de flujo en este mundo. Mientras ingresaba una gran cantidad de datos en el sistema, Zen Quan estaba hablando con otros residentes de la zona residencial 15. Hermano mayor, ¿cuál es la diferencia entre los recursos naturales recibidos por los maestros de las primeras 10 habitaciones y los de los demás? Pude ver que todos aquí están luchando por convertirse en maestros de una de las primeras 10 habitaciones, dijo Luo Hongwa. El hermano mayor al que se acercó no pudo resistir frente a la encantadora y dulce voz de Luo Hongwa y les dijo todo lo que sabía, con total honestidad. Hermana menor, ¿has venido de algún clan influyente para ganar experiencia? ¿Qué te hace pensar eso? Muy simple en realidad, una mujer menuda pero exquisita como tú solo podría existir en un clan influyente. Echa un vistazo a las pocas mujeres que hay por aquí. ¿Cuál de ellas no es grande y tosca? El hermano mayor respondió con una sonrisa sincera mientras se frotaba el cuero cabelludo. Cuando Lee Jun-mu, Zen Quan y los demás prestaron atención a lo que mencionó el honesto hermano mayor, entendieron de inmediato lo que quería decir. De hecho, había algunas expertas en flujo femenino aquí, pero incluso si fueran mujeres, tenían una altura de 1,9 más y un cuerpo robusto. En cuanto a los expertos en flujo masculino, la estatura corporal de la mayoría de ellos también era similar a esta, llegando a la altura de casi 2 metros.
Incluso hubo algunos formidables cuya altura superó los 2,5 m. Después de inspeccionar los alrededores, los descendientes pudieron ver que casi no había mujeres como Wang Yan y Luo Honghua, alcanzando solo la altura de 1,7 m. Había unos pocos, pero eran extremadamente bajos en número. En este grupo de patos apestosos, eran como una pareja de cisnes, extremadamente llamativos. En cuanto a los machos como Li Yunmu, que tenían una altura de 1,8 m, eran bastante conspicuos. Por lo tanto, la mayoría de los discípulos sabían que la identidad del grupo de Li Yunmu era especial a primera vista. La gente del área residencial 15 cometió un error al creer que Li Yunmu, Zhen Quan, Luo Honghua y Wang Yan, estos 4 extraños, habían venido de algún clan influyente en el continente central para viajar y ganar experiencia. Debido a esto, su grupo no había sido oprimido en gran medida en el área residencial después de unirse a Blue Moon Island. De lo contrario, se habrían visto obligados a soportar la crianza parasitaria de este lugar. Todos los consideraban personas con una gran experiencia y estatus que habían salido a ganar experiencia. Eran como hijos de la nobleza que se mezclaban con la gente común. Esto estaba completamente fuera de las expectativas de Li Yunmu y los demás de que los nativos confundirían su identidad. Sin embargo, hizo que los asuntos fueran más convenientes para ellos y les ahorró muchos problemas. Debido a la discusión con el honesto hermano mayor Xi Liang, el grupo de 4 de Li Yunmu aprendió muchas cosas nuevas. En comparación con Suo Lei, que tenía muchas aprensiones sobre el grupo de Li Yunmu y, por lo tanto, tenía los labios apretados, Xi Liang les presentó mucha información. Aunque los nativos del mundo de origen estaban divididos en 5 clases: sirvientes, civiles, burgueses, funcionarios y los clanes influyentes, solo ganar suficiente dinero no era suficiente para ganarse el respeto. Incluso si uno trabajaba duro o ganaba el capital requerido para alcanzar el rango de funcionario, no necesariamente significaba que otras personas los considerarían como tales. Incluso si alguna persona cumpliera las condiciones requeridas para convertirse en funcionario, aquellos que habían sido así durante muchas generaciones no lo aprobarían. Este tipo de cosas fue exactamente lo que sucedió entre una familia emergente y un verdadero clan influyente en la tierra de Li Yunmu. ¿Las familias emergentes no tenían dinero ni posición en la sociedad? Lo tenían, e incluso pueden ser más ricos que los verdaderos clanes influyentes. Sin embargo, todavía no serían respetados debido a su historia superficial. Dado que las circunstancias en el mundo de origen los pescadores y sirvientes de cada gran isla en Nordblood que se habían ganado el emblema de un oficial de ARK después del gran esfuerzo de muchas generaciones todavía no eran lo suficientemente buenos. Existía una gran brecha entre ellos y los viejos funcionarios y los clanes influyentes del continente central. Una de las principales reflexiones de eso fueron los tamaños de los cuerpos. Entre los nativos de clase alta del mundo de origen, existía la idea de que aquellos con gran estatura que tenían una gran fuerza bruta eran todos bárbaros. Personas como Li Yunmu, Wang Yan o Zhen Quan pertenecían a la clase más baja de sirvientes, pero a los ojos de los nativos, no se los consideraba como tales. Sus características distintivas traicionaron todo. Una vez que Wang Yan y Luo Honghua se enteraron de esto, ambos se sorprendieron y se alegraron en sus corazones. Ante esto, ¿no serían confundidos todos los descendientes como nobles a los ojos de los nativos? Esto fue algo que los orgullosos hijos e hijas de los cielos aprobaron completamente. En cuanto a la pregunta sobre por qué aparecerían en el mundo 2 físicos tan diferentes, la respuesta fue revelada rápidamente por Xi Liang. Fue por el método secreto de preservación de la apariencia. ¿Qué era el método secreto para preservar la apariencia? La explicación más simple sería que era un método secreto para preservar la estatura corporal más óptima de la humanidad. A medida que el cuerpo humano se hizo más poderoso, aumentó en altura y se hizo más robusto, sin ningún límite. Esto, por supuesto, era inaceptable. Capítulo 349. Sistema de recompensas. Al convertirse en un gran experto en flujo, el cuerpo de ese humano ya habría superado el poder de 50 bueyes. Con su nueva altura, perderían agilidad y flexibilidad. Además, parecerían aún más vulgares y toscos desde el exterior, y hace 20.000 años los nativos de la clase alta investigaron y desarrollaron un método secreto para preservar la apariencia. Si una persona comenzara a cultivar esta apariencia preservando la técnica secreta mientras refinaba su cuerpo físico al comienzo del cultivo, sus cuerpos no continuarían creciendo sin ningún límite. Sin embargo, esta apariencia que conserva el método secreto no se distribuyó públicamente.
Solo aquellos de los clanes influyentes antiguos genuinos tenían las calificaciones para cultivarlo. Debido a esto, los nativos del mundo de origen que se clasificaron en 5 clases también se dividieron en 2 comunidades principales. Aquellos que no habían cultivado el método secreto para preservar la apariencia eran conocidos como bárbaros, mientras que aquellos que cultivaron este método secreto para preservar la apariencia eran conocidos como imperiales. Entre los bárbaros e imperiales, estos últimos estaban obligados a poseer una posición innegable de superioridad. Este sentido innato era similar a la disparidad entre los nobles y la gente común en los tiempos antiguos. Lee Junmu no esperaba que, aparte del estricto orden jerárquico, Origin World también tuviera una división tan compleja. En cuanto a por qué todos los discípulos internos luchan por ganar una de las 10 habitaciones principales, la razón detrás de esto era bastante simple. Los maestros de las 10 habitaciones superiores recibirían una cierta cantidad de puntos de contribución todos los días, además de lo que se otorgó a otros discípulos internos. En cuanto a los usos de estos puntos de contribución, Xi Lian les dijo que eran extremadamente útiles. Dentro de la región residencial interior, se utilizaron 2 tipos de puntos. Primero estaban los puntos de vida que también se llamaban puntos de luna azul, mientras que el otro tipo eran puntos de contribución. Los puntos de vida podrían usarse para comprar bienes para el sustento regular e intercambiar por artículos de otros discípulos internos, o incluso puntos de contribución. Por ejemplo, el tipo de cambio entre ellos era de 100 a 1. El segundo tipo, los puntos de contribución, eran una moneda de mayor nivel. Podrían usarse para técnicas secretas de apertura de puntos de flujo, así como habilidades físicas ofensivas, habilidades de flujo, habilidades de batalla e incluso técnicas secretas y métodos de cultivo. Pero lo más importante era que también podían usarse para comprar las posiciones oficiales de la secta Luna Azul, que eran bastante similares a las posiciones administrativas en la tierra de Lee Junmu. Estas posiciones eran extraordinariamente importantes, porque estaban directamente relacionadas con la velocidad de cultivo futura de uno. Por ejemplo, el puesto de nivel más bajo era el maestro de salón del Island Hall de una isla subsidiaria, como el del maestro de salón Buggy de Azure Dragon Island. Había usado puntos de contribución para comprar este puesto. Por encima del maestro de salón estaba el puesto de maestro de una isla subsidiaria. Arriba estaba el maestro de campo que era dueño de muchas islas subsidiarias y tenía mucha más autoridad en comparación con un simple maestro de islas. En cuanto a la razón por la cual estas publicaciones oficiales estaban relacionadas con la velocidad de cultivo futura, Xi Lian no lo sabía debido a su estado. Esto tenía que ser un secreto que solo las personas que lograron un puesto oficial de maestro de salón o superior podían saber. Lee Junmu y su grupo nunca habían anticipado que el sistema de cultivo de las sectas del mundo de origen sería tan extraño, superando por completo la configuración de cultivo de la Tierra. Probablemente, solo alguien con la cabeza rota podría imaginar que el cultivo y las publicaciones oficiales podrían estar tan estrechamente relacionadas. Lee Junmu tuvo la sensación de que las publicaciones oficiales estaban relacionadas con una serie de cristales dimensionales que uno podría obtener. Hasta el momento, había matado a innumerables bestias viciosas y bestias marinas en el mundo de origen, pero no había podido obtener ni siquiera un cristal tridimensional. Entonces, ¿cómo los expertos en flujo de este mundo abrieron sus puntos de flujo? Esta pregunta también debería tener alguna relación con los puestos oficiales, ya que el número de puntos de contribución estaba relacionado con la compra de puestos oficiales. Después de aprender todo esto, el grupo se hizo claro acerca de por qué todos los discípulos internos estaban luchando por los 10 primeros puestos. La razón detrás de esto era simple, porque ocupar una de las 10 habitaciones del frente era un medio estable de ganar puntos de contribución. Al tomar posesión de una de las habitaciones por un día, obtendrían un día de puntos de contribución. Los propietarios de las habitaciones después de los primeros 10 recibieron recursos todos los días en términos de puntos de vida. Dependiendo de su número de habitación, se juzgará el número de puntos de vida otorgados. Según se informa, Blue Moon Island tenía 30 regiones residenciales interiores y cada una tenía 300 habitaciones independientes. Si la habitación ocupada por una persona resultara ser la habitación número 300, entonces el número de puntos de vida recibidos por ellos todos los días sería 0. Ni siquiera se otorgaría un punto de vida a la última persona. Ocupar la sala 299 le daría a la persona un punto de vida, que básicamente era casi nada. El concepto detrás del sistema de otorgamiento de puntos era simple.
El número de puntos de vida otorgados a alguien sería igual a su número de habitación actual restado de 300. Si alguien ocupara la 11ª sala, se le otorgarían 289 puntos de vida cada día, que era la cantidad máxima de puntos de vida otorgados a través de este sistema. Para los maestros de las 10 habitaciones principales, los recursos cambiarían. Mientras mantuvieran su habitación, obtendrían 10 puntos de contribución todos los días. Dada la tasa de cambio, 10 puntos de contribución eran equivalentes a 1000 puntos de vida, lo que fue un aumento drástico en comparación con los puntos de vida obtenidos por el maestro de la 11ª sala. Por esta razón, las 10 habitaciones delanteras siempre habían sido la aspiración de cada discípulo interno. Después de comprender completamente el sistema de otorgamiento de puntos, Zen Quan no pudo evitar preguntar impacientemente. El puesto más bajo del maestro de salón, ¿cuántos puntos de contribución se requieren para comprar este puesto? Requiere 10.000 puntos, ganar, lo cual no es fácil. Estamos demasiado lejos de ese número, respondió Xi Lian con una sonrisa amarga en su rostro. ¿Qué? ¿10.000 puntos de contribución? Eso no quiere decir que si deseamos comprar el puesto oficial de maestro de salón, tendremos que ocupar las 10 habitaciones frontales durante al menos 2 o 3 años. En un instante, todos quedaron aterrorizados por el número gigantesco. Significaba que durante unos años, tendrían que apostarlo todo por el puesto oficial de la clase más baja. Después de todo, los maestros de las 10 salas frontales tuvieron que experimentar un desafío tras otro continuamente. Era difícil imaginarlos durando para siempre como en una situación así. Pensando en esto, incluso Lee Junmu sintió dolor de cabeza. Esta cantidad de tiempo fue demasiado larga. No quería desperdiciar tanto. Mientras pensaba eso, otro residente parado cerca habló. Ser el dueño de las 10 habitaciones principales no es el único método para obtener una cantidad fija de puntos de contribución. Es solo la línea de base. En verdad, si tienes la fortaleza, comprar el puesto de maestro de salón no es demasiado difícil. ¿Qué quieres decir con esto? No me digas que hay alguna forma secreta de ganar puntos de contribución rápidamente. Cuando Lee Junmu y los demás lo escucharon, todos se pusieron pensativos. Pero el compañero discípulo que había explicado previamente no continuó hablando. Claramente, los compañeros discípulos tenían muchas aprensiones sobre los rivales del clan influyente, por lo que, naturalmente, no mostraron ninguna bondad hacia Lee Junmu y su grupo. Xi Lian diciéndoles esto ya podría considerarse un espectáculo de gran sinceridad. Capítulo 350. Hackear puntos de vida. Sin que nadie se diera cuenta, pasaron 5 días desde que la fiesta de Lee Junmu había entrado en la isla Luna Azul. En estos 5 días, los 4 siempre habían estado juntos. Caminaron por la región residencial y gradualmente se familiarizaron con las luchas dentro de su nuevo espacio habitable. Durante ese tiempo, Lee Junmu también recibió información de Lee Kingon y Demon a través de convocatorias secretas. Battle Sage Vega había preparado muchos recursos para Lee Junmu antes de descender al mundo de origen, y entre ellos había unas pocas grullas de cristal. Este tipo de tesoro de invocación precioso se consideraría una herencia familiar utilizada solo en las situaciones más críticas de su tierra. Pero Battle Sage Vega había preparado 4 de ellos para Lee Junmu. Naturalmente, el propósito de esto era para que él pudiera intercambiar información con las personas que conocía en Origin World. Debido a esto, Lee Junmu y sus seguidores no perdieron la conexión incluso después de ingresar a diferentes islas subsidiarias. Lee Junmu estaba convencido de que personas como Man Tian, Ai Yue, He Wuxin y otros también poseen métodos similares. A partir de esto, sabía que convertirse en el representante de Battle Sage Vega había sido la elección correcta. De lo contrario, sin los preparativos y la asistencia proporcionados por una cuasideidad, habría sido increíblemente difícil para él establecer una conexión con sus seguidores en el mundo de origen. Lo que no había esperado era que Lee Kingon y Demon pudieran infiltrarse en las otras regiones residenciales de Blue Moon Island desde sus propias islas subsidiarias. Lee Kingon había entrado en la 12ª área residencial mientras que Demon se había escabullido en la 6ª. Actualmente, se podría considerar que ambos cumplieron su primer objetivo. La razón principal detrás de la llegada de sus grullas de cristal de invocación fue para preguntar sobre el segundo objetivo. Lee Junmu solo les dio una orden corta, que era mejorar rápidamente su fuerza y ocupar una de las 10 habitaciones principales de su región residencial. Hay que decir que aunque la grúa de cristal de invocación era un tesoro precioso de su tierra, también fue capaz de atravesar el espacio estable del mundo de origen.
Sin embargo, consumió toda la energía de reserva de la grúa de cristal de invocación. Solo un viaje fue suficiente para agotarlo todo. Antes de que pasaran unos días y la grúa acumulara su energía, no podría salir para transferir la información. En los 5 días, a medida que más y más personas ganaron sus batallas y llegaron a Blue Moon Island, las habitaciones restantes en la 15ª área residencial se llenaron. Las varias habitaciones de piedra que habían estado vacías se llenaron de personas en los últimos días. Para entonces, las 300 habitaciones de la 15ª zona residencial tenían sus respectivos dueños. Durante este tiempo, los desafíos se convirtieron en algo constante. La mayoría de los discípulos recién ingresados desafiaron sucesivamente a los maestros de las habitaciones delante de ellos. No estaban dispuestos a quedarse atrás en términos de recursos al quedarse en las habitaciones traseras. Los discípulos recién ingresados constaban de 3 tipos de retadores. El primer tipo era como el grupo de Lee Junmu, que ya eran expertos en flujo. Independientemente de si perdieron sus desafíos o ganaron, serían aceptados como discípulos internos. Las potencias o sectas administrativas de Origin World no prestaron mucha atención a la lealtad de los miembros a la secta. Al menos a los niveles superiores no les importaba si los miembros de bajo nivel eran leales o no. Mientras fueran expertos en flujo, no serían rechazados. Era casi equivalente a aceptarlos incondicionalmente, permitiéndoles ir y venir cuando quisieran. Por lo tanto, este grupo de personas tenía una cierta cantidad de fuerza. Era muy probable que algunos de ellos tuvieran algunos problemas en sus antiguas sectas y por eso habían cambiado los paisajes. Debido a todo tipo de razones, habían entrado en la isla Blue Moon. Este grupo de expertos en flujo fue el más activo en la fase desafiante. Tenían una cierta cantidad de fuerza y eran bastante poderosos individualmente. Por lo tanto, aunque estas personas eran recién llegadas, no fueron del todo corteses y plantearon desafíos consecutivos durante varios días hasta que obtuvieron las habitaciones correspondientes a su fuerza. El segundo tipo de recién llegados eran, naturalmente, personas como Suolei, que eran discípulos externos relacionados con maestros de salón. Siempre y cuando satisfagan el requisito del cultivo físico, el maestro del salón les recomendaría ingresar a la isla y, por lo tanto, incluirlos en las filas de los discípulos internos. Pero estos recién llegados de segundo tipo eran bastante débiles y se los consideraba el peldaño más bajo de la región residencial interior. Suolei parecía ser bastante formidable en Azure Dragon Island, pero después de entrar en la zona residencial interior de Blue Moon Island, solo estaría en la parte inferior. Por el momento, él y el resto de este grupo solo podían obtener las habitaciones en la parte trasera. El tercer tipo de recién llegados tenía un perfil bastante alto. Eran extremadamente pocos en número, pero cada uno de ellos era extremadamente formidable. El resultado directo de la entrada de este pequeño grupo de personas fueron los cambios en los maestros de las 10 habitaciones principales de las regiones residenciales. Los 10 hegemones que ocupaban las 10 habitaciones superiores habían ocupado sus cargos durante 3 meses sin ningún cambio y suprimieron toda la 15ª región residencial. Pero después del Flux Expert Day de cada año y la entrada del tercer tipo de recién llegados, los 10 hegemones fueron desafiados repetidamente. En unos pocos días, de los 10 hegemones originales, 3 personas ya habían sido reemplazadas y sufrieron fines trágicos por el tercer tipo de recién llegados. ¿Por qué eran tan formidables? La razón era muy simple, porque eran élites que se habían retirado de otros poderes administrativos. Habían dejado sus afiliaciones originales e ingresaron a la secta Blue Moon cuando no pudieron tomar los primeros puestos en sus organizaciones anteriores y, por lo tanto, se apresuraron a convertirse en discípulos internos de Blue Moon Island. Se podría decir que las organizaciones con las que estas personas estaban relacionadas eran más formidables en comparación con Blue Moon Island. Las personas en este grupo eran muy fuertes. En unos pocos días, ya habían reemplazado 3 de los 10 hegemones originales. Quizás en los próximos días, incluso más personas serían derribadas de sus altos caballos debido a los continuos desafíos. Sin embargo, la inestabilidad en la parte superior prácticamente no tuvo influencia en Lee Junmu. Si usara el poder combinado de las 10 sombras, ocupar una de las 10 habitaciones principales no sería difícil. Pero no planeaba hacerlo por el momento. Así que en los 5 días, aunque él también era parte del ejército de retadores, solo avanzó de 200 algo a la 50ª habitación y se instaló allí. Cuando hubo algunos que no estaban dispuestos a aceptar esto, Lee Junmu tomó la iniciativa de aceptar los desafíos de varias personas en un día y ganar.
Aquellos que no estaban dispuestos pronto se dieron cuenta de que el dueño de la 50ª habitación era aún más poderoso en comparación con los maestros de las habitaciones del frente. Después de esto, no hubo nadie que viniera a desafiar a Lee Jun-mu, y ganó un poco de fama en la 15ª región residencial, porque no había nadie que se atreviera a tener ideas para su habitación. Después de convertirse en el maestro de la 50ª habitación, Lee Jun-mu recibió 250 puntos de vida todos los días, lo cual fue bastante bueno. Pero no prestó mucha atención a la propiedad de la habitación, sino que dejó que su mirada cayera sobre los canales para acumular rápidamente puntos de vida. Dado que Lee Jun-mu poseía 10 sombras, ganar puntos de vida fue bastante fácil para él. Anteriormente, no estaba familiarizado con las áreas residenciales y no pensaba que los puntos de vida que eran difíciles de ganar para otros compañeros discípulos en realidad fueran bastante fáciles de acumular para él.